Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 9 de la mañana y se repite todos los sábados a las 9 horas también. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio. Amigos, hoy estamos de gala. Tenemos a dos cronistas fortenses. A mi amigo Ernesto Parra Flores, cronista oficial del Fuerte, y a nuestro amigo Lucio Ruiz Bernal, recién tomada la protesta como cronista del Fuerte, ahora en el encuentro de cronistas en Culiacán. Vamos a manejar y hablar un poquito la historia de nuestros pueblos prehispánicos y vamos a hablar principalmente el enigma de Macori, un pueblo que desapareció a través del tiempo, escrito por Lucio Ruiz Bernal. Mi amigo Lucio, usted tiene la palabra, adelante para comentarnos un poquito sobre el enigma de Macori. Después lo vamos a hacer contigo. Te agradezco mucho esta inclusión para poder diseminar la historia de nuestro pueblo. El enigma de Macori es un tema recóndito y arcano, materia con muy poca fuente de información. Aún así, siempre he buscado estos temas difíciles, ya que perfilar la historia es mi devoción y mi pasión. Este pueblo de Macori fue la parcialidad y centro ceremonial de la nación tehueca en tiempos seguramente preguzmanianos y antes del contacto español a partir de 1533, cuando Diego de Guzmán descubre esta región. Asimismo, no hay una carta de anua a alguna relación o informe de algún soldado que indique el sitio exacto donde se instauró esta parcialidad. Sin embargo, el padre de la etnohistoria sinaloense, el jesuita Andrés Pérez de Rivas, apunta que este asentamiento estuvo situado por debajo del pueblo de Barotén y antes de llegar al centro ceremonial de Tehueco. Para aquellos que no saben dónde queda Barotén, díganles a nuestros amigos. Esa pregunta nos la hicieron en la semana, el martes pasado que se presentó ahí en la Comisión de Historia. Entonces yo les dije, pero qué mejor que tú como cronista oficial del Fuerte, Ernesto. Sí, Barotén está situado, digamos, a orillas del río. Llegando usted a la ciudad del Fuerte, en lugar de continuar rumbo a Choix, toma la carretera a su izquierda que va al Carrizo. Y precisamente a la llegada del río, a orillas del río, sin cruzarlo, allí está esa comunidad de Barotén, que se dice su toponimia, el significado, sí. Que significa cabeza de perico, en la boca del loro, en la boca del loro, porque el río en su trayecto hace una curvatura y como que forma así la cabeza de un perico, de un loro. Sí, efectivamente. Pero fíjate cómo el pueblo, nuestro pueblo Yoreme, tan sabio para escoger los lugares. Adelante, Lucio. Bien, esta parcialidad de Macori vino a desaparecer. Sigue siendo un enigma. ¿Cuál es la razón principal? ¿No? Todo es teórico, acá no puede haber tesis por las mismas faltas de información y las mismas fuentes, ¿no? Sin embargo, se manejan dos vertientes. ¿Cómo se esfuma un pueblo, ¿no? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana
desaparezca una parcialidad y prorrumpa o emerja en un lugar alejado del río donde no había agua. Hay que recordar que Macori fue arrasado, fue incendiado por la cercanía de esta parcialidad guerrera con la villa de San Juan Bautista de Sinaloa, y recordar que la supuesta desaparición fue y fundación de los Capomos, que esa parcialidad de Macori desapareció y mandaron a los tehuecos a ese lugar de Capomos por haber participado en la cruel penetración española, la conquista de las parcialidades del Río Fuerte fue llevada a cabo principalmente por las tribus Tehueco, Sinaloa y Soaque. Entonces, en esos ataques de estos guerreros de Tehueco, optaron los españoles por retirarlos hacia un lugar yermo donde no había agua, como antes apunté, y así emergen los tehuecos, como un castigo a esos pueblos que lucharon contra la dominación española. Hay una pregunta aquí, Ernesto. Conocemos bien nosotros el pueblo de Tehueco, hemos estado ahí. Está cerca, es el río, pero ¿por qué se les castigó y por qué los mandaron un poquito más alejados de la orilla del río? Él nos acaba de decir, y para mí es un lugar propio y muy bueno, ahí donde están, por las aguas que tienen las norias o que tenían las norias. Bueno, las circunstancias para que un pueblo desaparezca son muy diversas, porque cada una tiene su propia historia. Algunas fueron devastadas, ¿no? Uh-huh. Atacadas, y de esa manera las desaparecieron, ¿no? Otras por causas de fenómenos meteorológicos, ¿no? Porque recordemos que todos los grupos eran muy observadores de la naturaleza y respetaban la naturaleza. Si se asentaban a orillas del río, eran en partes altas para evitar inundaciones, ¿no? Y dejar claro terreno para su cultivo. Así que se debe de investigar, debemos investigar los historiadores y cronistas, objetivamente ir al lugar y primero ubicarlo, dónde estuvo Macori, claro. Porque se ignora, en la actualidad se ignora, ¿sí? Entonces habrá que acudir a profesionistas que hagan un estudio antropológico, sociológico, y poderlo ubicar y buscar vestigios, porque eso sería una prueba muy fidedigna para poder decir, aquí en este lugar estuvo ubicado Macori. Sí. Y luego ya ver a través de la tradición qué es lo que se conoce con las personas mayores de los grupos yoremes, qué saben ellos en las historias, qué nos dicen esas tradiciones para poder descifrar ese enigma. Sí. Acaba de nombrar algo, ahorita vamos a hacerle la pregunta. Continuamos contigo, Lucio, sobre Macori y sus traslados a diferentes lugares. Otra teoría que para mí es menos válida, hay que recordar que la nación del cielo azul, la tribu de los Tehueco, era la tribu que ostentaba más guerreros, alrededor de 1000 guerreros. Era más grande. Entonces, aparte, estos guerreros se preciaban de ser muy valientes. En ese status quo de la tribu, el alcoholismo se encontraba muy enraizado, que mucho trabajo le costó al padre Méndez poder desarraigar este uso y costumbre. La poligamia también se pavoneaba de una manera muy, muy notoria, ¿no? Algunos guerreros, se daba el caso, o chamanes, o algún guerrero principal, se daba la ocasión de que tenía hasta 5 a 6 mujeres. Y una de estas mujeres era la hermana, y la hija de la hermana, y la sobrina de la hermana. Entonces, había mucho descontento por eso. Del mismo modo, surgieron muchos pleitos, ¿no? Surgieron muchos pleitos entre los guerreros, ocasionándose muchos homicidios. Sí. De esta manera,
todos estos elementos perniciosos que ocupaban este centro ceremonial de Tehueco o de Macori, fueron desterrados como un castigo, supuestamente, hacia el pueblo de los Capomos. Y con la condena de no volver a pisar la tierra sagrada de los guerreros del cielo azul. Obviamente son dos vertientes teóricas que no se pueden comprobar. Una que dice que fue poblado Tehueco con guerreros bizarros que lucharon en la cruel dominación española, que para mí es más oneroso. Y la otra también, ¿no? Porque los guerreros siempre fueron un pueblo muy guerrero, muy pernicioso, que tú sabes, los tehuecos despoblaron San Juan Bautista de Sinaloa 5 años después de su fundación, en 1569, con los ataques de Maune. En 1583 llega Pero de Montoya, es emboscado en Berempo un año después, muerto él, el capitán y amo de los tehuecos, Gonzalo Martín, y son emboscados en 2 grandes encajonadas donde mueren 30 españoles. Todas estas muertes de estos guerreros de Castilla fueron orquestados con personal de Tehueco. Pero fíjate, hay algo que me intriga, Ernesto. ¿Cómo no van a estar molestos nuestros pueblos indígenas y oremes si ellos están acostumbrados a tener 4 o 5 mujeres? Y llegó la religión y les dijo, no señores, van a tener más una, van a hacerse a un lado, naturalmente que tenían que levantar en armas. ¿Qué es lo que nos podrías contar sobre eso, Ernesto? Indudablemente que en estas formas, en estas culturas ajenas a la que se estaba desarrollando por toda la ribera del Suaque, está la mano de los jesuitas, ¿sí? Claro. Eso no hay duda de que fue el modelo misional el que provocó todo este tipo de cambios en la forma de pensar, en la forma de ser y en la forma de vivir de toda esta región. Porque todos sabemos que no solamente traían la enseñanza religiosa, donde habría que dejar a varios dioses que tenían. Claro, sí. ¿Sí? Y adoptar uno solo. ¿Sí? Igual, así como la poligamia, ¿no? El tener varias mujeres, pero dejarlas todas y una sola. La monogamia. Sí. ¿Sí? Entonces, fue una cultura, vaya, de choque en ese momento, a como estaba. Siempre sucede así. Cuando una cultura ataca a otra para conquistarla, ya sea con ideas o ya sea militarmente, siempre tratan de imponer su manera de pensar, su manera de ser. Claro. Así que que sí. el español trataba de imponer una religión muy ajena a la forma de pensar de aquí de la región, ¿no? Sí. Entonces, fue ese gran choque el que hizo que los tehuecos y que acá en Mochicahui los suaques también se defendieran y dijeran, pues no, nosotros creemos en estos dioses, nosotros tenemos a Uraba, ¿sí? No necesitamos de otro dios ajeno. Pero sí, has de recordar sobre esto, ellos aman la naturaleza, el Huyania, su vida, que es parte, aman el animal que anda en el monte, aman el sol, la luna, todo eso es parte de su religión y de su cultura. Entonces, ellos continúan sobre eso. ¿Algo más? Sí, claro, porque de momento los yoremes aceptaron, ¿no? Le decían a los españoles, estamos de acuerdo, sí creemos en el Dios que nos traen y sí vamos a hacer nuestra la idea de tener una sola mujer, ¿sí? De manera verbal lo hacían. Sí. O sea, hacia afuera nada más, pero hacia adentro ellos siguieron conservando su manera de pensar y de ser. Y claro. lo siguen haciendo. ¿Sí? Claro que sí. Aunque nos digan que ya creen esto, aquello, en su interior siguen manteniendo toda una tradición, una cosmogonía, una manera de ver el universo, ¿sí? Muy diferente a la nuestra. ¿Sí? ¿Algo más que nos puedas continuar sobre el enigma de Macori, Lucio? La fecha exacta
todavía de la presencia de Macorís se puede constatar con la visita del obispo de Durango, Ballesteros, a partir de 1630. Del mismo modo se constata que él muere en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, erigida sobre el margen derecho del antiguo río Sinaloa. Hoy, del antiguo río Petatlán y río Sinaloa. Entonces, en este contexto, se señalaba, yo pues he recibido muchísimas noticias, ¿no? Algunas tergiversadas, otras pues que no llegan ni siquiera a poder anotarlas. Sin embargo, por la visita del obispo, ocurrida en 1630, y la muerte de Diego Martínez de Urdaide en 1626, queda fuera de contexto Diego Martínez de Urdaide en la asolación de esta parcialidad. Por ese punto, no podemos dudar de que haya sido otro guerrero o otro elemento de Castilla que se encargó de llevar esa evacuación forzada de los tehuecos rumbo al actual pueblo de los Capomos. Y redundando, ¿no? que los Capomos es una parcialidad de tehuecos. Correcto. Aunque con un temperamento mucho más amansado, mucho más cristianizado que en el antiguo pueblo, que en el actual pueblo de Tehueco, porque hemos encontrado mucho mejor acogida con los Capomos que con los tehuecos. Y es la misma sangre. Claro que sí. Estamos observando aquí a nuestras espaldas a don Diego Martínez de Urdaide, el personaje principal del que forma parte de esta plática. Pero aquí sí hay una pregunta, Ernesto, que me gusta que la contestes. Conocemos Capomo, los tres, sabemos dónde está hoy, pero anteriormente Capomo estaba pegado al río. Así estamos entendidos en eso, porque los pueblos no podían alejarlos tantos, o era que los castigaron tan fuerte que le dijeron se van a ir allá ustedes a aquel lado, pero no van a estar cerca del río. A ver, ¿qué nos comentas de eso? Sí, por lógica, sabemos que todas las grandes culturas y todos los pueblos que llegaron en su momento a hacerse sedentarios, a radicar en un lugar por el descubrimiento y la práctica de la agricultura y la pesca, sí, se establecieron a orillas de ríos, de lagos y de los mares, ¿sí? Por lógica. Así que debió haber estado a orillas del río en alguna época los Capomos, porque investigando yo la historia precisamente de esta comunidad, las personas mayores me dijeron que estuvo establecido a orillas del río, sí, que precisamente allí, pero que con el reparto agrario en el cardenismo, por cuestiones de reparto de tierras, les asignaron ese lugar y que por esa razón se cambiaron allá. A ver, hay otra historia que nos cuentan también, que había una laguna ahí cerca donde se daban esta palabra de Capomos. ¿Qué significa? Dicen que es una flor y que se daba ahí. Oh, mira, qué bueno que preguntas eso, tocayo. Acabamos de pasar precisamente saliendo del fuerte, sí, rumbo a Los Mochis, pasando allí Cabanillas. Ajá, sí, sí. En la primera curva hay un espectacular y al lado derecho, de allá para acá, se forma una pequeña lagunita. Ah, sí, sí. Y ahorita está en su apogeo la flor de Capomo, que ya tenía muchos años que no se veía. Sí. Sí, preciosa la flor. Te pasaremos por allí algunas fotografías. Y ahora que sí es necesario. Sí, para que la gente conozca, porque ese es el origen del nombre de esa comunidad tan famosa, ¿no? ¿Por qué le pusieron Capomos ahí donde lo...? Fíjense qué cosas estamos nosotros aquí aprendiendo de lo que es la historia de nuestros pueblos. ¿Algo más que tengas, Lucio, para comentar? Bueno, en relación a lo que dice Ernesto, tiene lógica, ¿no? Que los Capomos antiguamente estuvieron a la orilla del Río Grande, pero yo pienso que se puede confundir, ¿no? Hay que recordar que los Capomos se fundó con gente de Macori, y Macori sí estuvo a la orilla del Río Fuerte. Entonces es posible que se haya confundido, pero inicialmente yo creo que los Capomos se fundaron donde están.
respetando lo que dice mi querido Parrita, ¿no? Porque todo esto es teórico. Había una No hay laguna, manera de había una comprobar. laguna ahí donde se daban los capomos, por eso viene la Todavía, palabra. todavía, Sí, a mí me tocó estar allá aparecen en las aguas. con las gentes, sí, me tocó estar y ver alguna flor de capomo ahí cuando fui a hacer un trabajo. Pero yo también pienso esta situación. Desgraciadamente, amigos, el tiempo que no nos permite continuar, esto lo vamos a dejar para otra plática después. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos el próximo viernes.